Pues le invito a que nos acompañe porque vamos a hablar precisamente acerca del tema cómo vencer la depresión. Y estamos ubicados en Primero de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 9. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia? Mire, dice primer libro de Reyes capítulo 19, versículos del 1 al 9. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. ¿Cómo superar la depresión? A modo de introducción quiero decirle a usted que la depresión es una enfermedad de nuestro tiempo. Mire, nada más consultando en google.com, este motor de búsqueda, encontramos 5.710.000 enlaces sobre diferentes artículos, testimonios acerca de la depresión. La Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, dice que 350 millones de personas padecen depresión el día de hoy. Y quiero decirle a usted que en México, 1 de cada 4 personas han padecido un trastorno mental. Bueno, entonces déjeme decirle que en México, 1 de cada 4 personas han padecido un trastorno mental. Una nación de 120 millones de personas, 30 millones de personas en alguna etapa de su vida han padecido un trastorno mental. Quiero decirle a usted que por cada varón que la padece, existen 2 mujeres que sufren esta enfermedad. En la mujer, ¿cuáles podrían ser las causas de la depresión? Está en primer lugar el estrés, está el nacimiento de un hijo, la depresión posparto. Hay mujeres que me han expresado a mí personalmente que ellas, sin tener una explicación, de pronto al tener al hijo en sus brazos, después cuando están en sus casas, que han salido del hospital durante la cuarentena, ellas han tenido el deseo de dañar a sus pequeños bebés. Así que es un mal de nuestro tiempo. Mire, las crisis de pareja, cuando hay la tentativa del divorcio, cuando la mujer o el hombre, o específicamente cuando el hombre busca a otra pareja y entonces la mujer es hecha a un lado, cae en la depresión, el abuso del alcohol o de las drogas, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el lupus y también factores genéticos son causas en la mujer de depresión. Mire, en quinto lugar quiero decirle a usted que hay 2 tipos de depresión. Básicamente, el primero es la depresión endógena. ¿Qué significa esto? Es la que se debe a factores biológicos, genéticos, derivado en desequilibrios químicos en el cerebro. Hay sustancias como las serotoninas, hay sustancias como el litio que al faltar en el cerebro entonces producen depresión. Es un origen bioquímico, lo he dicho. La gente comúnmente piensa en el suicidio cuando padece la depresión endógena, sin podérselo explicar. Hay cansancio, hay fatiga, hay tristeza, pérdida de memoria, sueño ya sea en exceso o incluso insomnio. Hay cambios en el humor, de pronto la gente está triste, de pronto está eufórica, no se lo explica. Hay apatía hacia las cosas, las rutinas básicas de la vida, hay culpa constante y además hay llanto en la gente. Es la depresión endógena. Otra causa es la depresión exógena, es la que se debe a factores externos. Pueden ser traumas, por ejemplo, la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, el divorcio, la partida de los hijos cuando los hijos se casan. Hay mujeres, hay hombres que pasan por periodos depresivos. Esta es una depresión a veces pasajera, tratada
tratable con ansiolíticos, tratable también a través de terapias, principalmente que la gente saque lo que hay en su alma, la crisis económica, la enfermedad, los accidentes. ¿Sabe usted que nada más en los últimos 6 años 250,000 personas en México se han suicidado? ¿Sabía usted? Ante la falta de un empleo. ¿Sabía usted eso? Mire, quiero decirle una cosa más. En sexto lugar, la depresión puede provocar suicidio. El 15% de los deprimidos se suicidan. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 1 millón de personas se suicidan, pero 20 millones de personas han intentado quitarse la vida. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte. En el año 2010, la depresión llegó a ocupar el segundo lugar entre las enfermedades más frecuentes, pero se estima que para el 2020 la depresión será la enfermedad número 1, desplazando al cáncer, desplazando a la diabetes. Y entonces tenemos que entender que la depresión es un mal de nuestro tiempo y que además la depresión es una enfermedad altamente destructiva. Quiero decirle a usted que cada 40 segundos una persona se suicida, 3 personas por minuto. Multiplíquelo eso usted por 60. Tenemos aproximadamente que cada hora 180 personas se quitan la vida. Y quiero decirle una cosa, el 15% de la gente deprimida se quitará la vida o intentará quitarse la vida. Nada más en México aproximadamente, no puedo decirle de hecho una estadística, no la tengo a la mano, pero en México es una alta cantidad de personas que intentan quitarse la vida. En Saltillo en promedio es una persona por semana y siempre el origen es la depresión. Ahora, quiero decirle a usted que la edad en la que más gente se suicida o padece depresión es entre los 15 hasta los 44 años de edad, y que por cada mujer que se suicida hay 4 varones que lo hacen. Aunque la proporción dice que por cada varón que padece depresión existen 2 mujeres, en realidad en las tentativas de suicidio, por cada mujer que se suicida, los hombres son más contundentes. A veces las mujeres intentan suicidarse, pero a veces es como una manera de presión, de llamar la atención hacia los problemas que está enfrentando, pero los hombres son más contundentes. Quiero decirle a usted que en el caso de Elías, este pasaje que hemos leído tan tremendo en el libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9, en el caso de Elías, fueron 3 años en los que él estuvo huyendo del rey Acab y de Jezabel, esta mujer perversa que reinaban en el reino norteño de Israel. Quiero decirle a usted que el exceso de trabajo de este hombre, que era un profeta de Dios, los constantes cambios de residencia, primero Dios le dijo, salte de tu tierra, salte de tu casa, de tu parentela, vete y dile a este hombre impío, Acab, en el capítulo 17, versículo 1, quiero leérselo, porque dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, era una región montañosa, de cuenta la sierra de Arteaga, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel. Él bajó las montañas, cruzó el río Jordán, fue hasta el palacio en Samaria, se enfrentó a este hombre llamado Acab y le dijo este mensaje, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y entonces él, obediente a la palabra de Dios, sale de la presencia del rey, se va al arroyo de Querit, que el arroyo de Querit significa garganta, y era precisamente como una, pudiera decir, una barranca en la cual fluía un arroyo, y ahí él se fue a esconder en las partes más profundas de la tierra. Fue alimentado por Dios por medio de cuervos que le llevaban pan, le llevaban carne, y allí él se ocultó hasta que se secó el arroyo a causa de la sequía pronosticada, predicha y profetizada por él mismo. Y entonces Dios le dice, vete a Sarepta, y Sarepta significa refinación, es decir, Dios estaba tratando con este hombre. Ahí él hizo Dios un milagro a través de él, una provisión a una viuda y a un pequeño varoncito adolescente, a los cuales Dios les proveyó a través de la palabra del profeta durante 3 años harina y aceite suficientes para comerse una torta cada quien todos los días, de tal manera que fueron alimentados por Dios.
fueron alimentados por Dios, este gran milagro. Imagínese un bote de aceite, imagínese un bote de harina, que nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite, una provisión maravillosa. Luego fallece el hijo de la viuda, y entonces Elías, Dios hizo un milagro porque este niño resucitó. Luego se presenta nuevamente ante el rey, tengo que contarle toda esta historia, se presenta ante el rey, ante los profetas de Baal y de Acera, que el culto a Baal era un culto grosero, el culto a Acera era un culto grosero también, donde los sacerdotes se prostituían, se vendían al mejor postor, fuera hombre, mujer o quimera, los sacerdotes se vendían para ellos en cierta manera actuar el culto a Baal, teniendo relaciones sexuales, y entonces de esa manera, si no era suficiente, ofrecían a sus primogénitos, a sus bebés en holocausto, los quemaban vivos, y entonces de esa manera ellos esperaban que el dios Baal les enviara la lluvia. Así que era un culto idolátrico perverso. Mire, Baal, déjeme decirle lo que significa. Baal era el dios sol, y entonces cuando la gente en la sociedad agrícola clamaba a Baal, incluso se hacían cortar ellos, en el capítulo 18 de Reyes lo dice, se hacían cortar la carne, hacían que la sangre corriera por sus cuerpos, danzaban frenéticamente hasta entrar en una éxtasis, según ellos, espiritual. Este era el culto a Baal. ¿Qué es lo que ellos le pedían? Le pedían a Baal básicamente que les diera, ¿qué? Riqueza, dinero. Hoy hay gente que practica esta especie de culto y se aparta de Dios, y también es una causa de la depresión. Gente que se la vive en trabajo en exceso, que se ha olvidado de sus seres queridos, que vive para el dinero, está ofreciendo un culto al Baal, el dios de las riquezas. Además, tenemos la contraparte, la esposa de Baal se llamaba Acera, y Acera significa fortuna. Hay gente que hoy busca la fortuna, hay gente que hoy acude a que le lean las cartas para saber qué número de la lotería es el adecuado para comprarlo. Hay gente que hoy le llaman incluso hoy ludopatía, que la gente está cayendo en una adicción al juego. Usted ha sabido cosas tan lamentables como el Casino Royale en Monterrey, Usted sabe lo que sucedió ahí. 52 personas más un bebé en el vientre de una madre murieron calcinados ante una desgracia y la avaricia de grupos de poder que estaban simplemente extorsionando a esta gente propietaria de este casino. Y entonces déjeme decirle que este hombre, Elías había viajado demasiado, había cambiado de residencia, pero ¿qué cree usted? Aunque él había obedecido a Dios, la gente no se había vuelto a Dios. De hecho, hay una expresión en el primer libro de Reyes, capítulo 18, déjeme leérsela aquí, que cuando Elías oró para que cayera fuego del cielo y que consumiera el sacrificio que él estaba ofreciendo a Dios, porque le hizo un reto a estos hombres mentirosos, a estos falsos sacerdotes. Él les dijo, ¿saben una cosa? Vamos a hacer un holocausto, un sacrificio a Dios. Yo voy a poner un toro, ustedes también lo van a poner. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mire, vamos a hacer esto. Ustedes lo van a ofrecer, pero no van a prenderle fuego. Van a hacer ustedes con sus encantamientos y sus oraciones y su clamor a su dios Baal, van a pedirle que envíe fuego del cielo, porque una de las manifestaciones de Baal era el trueno, era las tempestades que él enviaba para saciar la tierra y humedecerla y que pudieran crecer las semillas en el campo. Entonces él los reta precisamente con la mayor muestra de poder del dios Baal, y no ocurrió nada. Hasta las 3 de la tarde no ocurrió nada, la hora en que se ofrecía el sacrificio en el templo de Jerusalén. Y entonces este hombre, Elías, ¿qué es lo que hace? Él ofrece el sacrificio, pone rocas, pone leña, pone el holocausto a ese toro cortado en trozos, y entonces él hace una oración hermosa donde él le pide a Dios que él envíe el fuego del cielo. Y mire, quiero leerle literalmente lo que dice aquí la palabra de Dios, versículo 37 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dice de esta manera: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos,
ellos. Necesitamos hoy en nuestra sociedad que Dios vuelva el corazón de esta sociedad, de Saltillo, de sus gobernantes, de sus líderes religiosos, sin importar la religión a la que pertenezcan o denominación. Quiero decirle a usted, necesitamos urgentemente volver a Dios nuestro corazón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 38, escucha lo que dice. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Porque este hombre hizo que echaran agua sobre el sacrificio para ponerlo aún más difícil. Y Dios respondió y cayó fuego del cielo, y viéndolo todo el pueblo, escucha lo que expresó. Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Qué tremenda expresión! Aparentemente esta gente se estaba convirtiendo a Dios, pero déjeme decirle que esto era una mentira. ¿Por qué razón? Porque esta gente, en realidad, cuando estaban diciendo Jehová es el Dios, le ha pasado a usted. No sé si usted ha ido yo le voy a las Chivas en el fútbol. No sé si usted ha ido al estadio de los Tigres, el Volcán, al estadio tecnológico del equipo Monterrey. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente vitorea a su héroe en el fútbol, vitorea a su equipo favorito cuando ha metido un gol, cuando hace una jugada excelente. Entonces, lo que estaba haciendo la gente al ver la victoria de Elías sobre 850 falsos profetas, lo que estaba haciendo la gente era simplemente decir el nombre de Elías. Elías significa Jehová es el Dios. Entonces la gente estaba diciendo, Elías es nuestro campeón, es nuestro vencedor. Pero no hubo una conversión sincera al Dios verdadero, cuyo nombre es Jehová, el Dios de los ejércitos. Y mire, Elías, en un arranque de ira, sintiéndose respaldado por Dios, en el versículo 40, escuche lo que él hizo. Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Allí estos hombres impíos, estas mujeres impías, que se dedicaban a adorar a dioses falsos, fueron exterminados por Baal, porque él tenía un celo por Dios. Un hombre venció a 850 falsos profetas, una religiosidad vana, entregada a los placeres, una religiosidad sin sentido. Después Elías ora por la lluvia, pero no fue suficiente. El rey Acab le cuenta a su esposa, Acab era un mandilón de hecho, le cuenta a Jezabel, una mujer impía que había matado hombres de Dios, profetas, predicadores de la palabra, le cuenta a esta mujer lo que Elías había hecho. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces sucede lo que le voy a platicar a continuación. Una de las causas de la depresión es a veces perder un ser querido, una causa exógena, como le he dicho, depresión endógena y depresión exógena, fuera de nuestros cauces, de nuestro poder. A veces una persona fallece y entonces, mire, si usted está en Cristo, quiero decirle que hay esperanza. Si no está en Cristo, si está enfermo, si siente la proximidad de la muerte, entréguele su vida a Cristo. Usted debe de aprender a pensar en la eternidad, en lo eterno. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en el hombre, es decir, la capacidad de comprender lo eterno, al Dios que habita en las alturas y la santidad, pero que también habita con el quebrantado de espíritu, con el humilde. Tenemos que ser humildes porque Dios hoy quiere convertir a nuestra sociedad, nuestro corazón a Él. Usted tiene que buscar a Dios no solamente para que le saque los problemas, solamente para que le saque de problemas financieros o de la depresión. Tiene que buscarle porque usted necesita de Dios. Es nuestra medicina diaria para vencer el pecado, para vencer la tentación. Volviendo a Elías, le he narrado brevemente la vida de Elías, 3 años extenuantes de viajes largos, la ausencia de resultados en su trabajo, las críticas, las amenazas de muerte. Todas estas cosas fueron detonantes del periodo de depresión que atravesó el profeta Elías. Mire, en la palabra de Dios hubo hombres y mujeres que se deprimieron. Quiero hablarle esta mañana. Hay una galería de hombres de la fe en Hebreos capítulo 11, pero yo quiero hablarle esta mañana, continuando acerca de la depresión, y estoy hablándole de recuerdo cómo vencer la depresión. Hoy estamos con la primera parte, tal vez no acabemos y la próxima semana continuaremos, pero quiero hablarle de la galería de los hombres y mujeres. Pero mire, casi todos los casos, de hecho todos los casos de hombres son de varones, no de mujeres, hombres deprimidos en la Biblia. Mire, uno de ellos, el más grande profeta del pueblo de Israel, Moisés, el legislador, en Números capítulo 11 versículo 12,
Déjeme leerle la experiencia de este hombre. Este hombre fue un hombre grandemente criticado. 10 veces lo amenazó el pueblo de Israel de muerte. La gente, cuando lo veía un poquito pasado de peso, decían: mira cómo come el hombre de Dios. Cuando lo veían flaco, decían: oye, pero cómo se malpasa. Cuando la gente lo veía que buscaba a Dios, decían: ese hombre es un hipócrita. Son leyendas judías, pero yo creo que nos revelan mucho de la actitud del pueblo hacia este hombre. Era un hombre al cual la gente no creía en él, la gente lo desobedecía, la gente se burlaba constantemente de él, y llegó un proceso en el cual este hombre mismo, cansado del trabajo que realizaba en el pueblo de Israel, en medio del desierto, él se cansó. Y escuche lo que dice Números capítulo 11, versículo 12, dice de esta manera: y dijo Moisés a Jehová, Números 11, 12, mire la respuesta de Moisés, la palabra que Moisés le dirige a Dios. Le dijo: ¿concebí yo a todo este pueblo? Eran aproximadamente 2.5 millones de personas en medio del desierto de Sinaí. Y escuche lo que él dice: lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Escuche, a veces las responsabilidades, mantener una familia te provoca depresión. A veces no tener para los zapatos, a veces no tener para los satisfactores básicos de tu familia, como el alimento, el huevo, el frijol. No sé, tú sabes a qué me estoy refiriendo. A veces no tener para las colegiaturas, a veces provoca depresión. Hay siervos de Dios que están deprimidos porque no ven resultados en su trabajo, y a ti quiero decirte que tu labor, escucha, ¿sabes cuál es? Tu labor es esta: permanecer en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, en los cultos, en las reuniones de oración. No importa que no haya gente, Dios verá tu corazón y en su momento Dios enviará una lluvia de bendición a tu iglesia. Recuerda, varón de Dios, mujer de Dios, que el que da el crecimiento es Dios. Es una experiencia que yo he tenido en mi iglesia, esperar en Dios. Tenemos que aprender a no quejarnos. De hecho, la palabra de Dios en el libro, te lo puedo decir, de Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice que hay que obedecer a los pastores para que hagan la labor sin quejarse. Usted, como oveja, sea obediente a su pastor. No sea oveja retobona, no sea ese tipo de ovejas que no quieren obedecer a sus pastores, que hablan mal de ellos. Usted no sabe lo que implica pagar un precio por servir a Dios. A veces se pierde la salud, a veces se pierden empleos, se pierde la economía, a veces se pierde el gozo, pero tenemos que aprender nosotros como siervos de Dios a gozarnos en medio de las circunstancias. Como dijo el profeta Habacuc: aunque esté el rebaño vacío de ovejas, yo me seguiré gozando en Dios mi Salvador. Mira, otro periodo de depresión de este hombre llamado Moisés aparece en el libro de Números capítulo 20, versículos del 9 al 13. Números capítulo 20, versículos del 9 al 13. Déjame leerte este pasaje, porque dice de esta manera: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. A veces la depresión se exterioriza en ira, en frustración, ante la falta de resultados, ante la falta de recursos. Es que la gente que se deprime y se llega al momento de la ira, incluso a veces llega a reclamarle a Dios, llega a reclamarle al siervo de Dios, esa gente ha olvidado los recursos ilimitados, los recursos ilimitados de Dios, el Dios que alimentó al pueblo con maná, con carne. Cuando satisfizo un capricho del pueblo, es el Dios que lo sustentó con agua, y no solamente agua, sino con mucha agua. Pero escuche, el error de este hombre llamado Moisés, en el contexto de este capítulo 20, Dios le había dicho:
habla a la roca, pero este hombre golpeó la roca en 2 ocasiones. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 2, escuche lo que dice. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Te fijas? Él perdió la gran bendición de poder pisar la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, dejándose llevar por la ira, una ira que le hizo golpear la roca en 2 ocasiones, y él desobedeció por incredulidad. Así que la depresión, nos estamos dando cuenta que hay orígenes, factores externos, factores biológicos, factores fisiológicos, pero también hay factores psicológicos. Pero también vamos más allá. El ser humano es un ser tripartito y hemos de reconocer que, mire, un médico puede tratarle el cuerpo, puede darle medicamentos, un médico puede en cierta manera también hacerle una cirugía, un psicólogo puede llegar hasta el alma a través de terapias y tratarle a usted males del corazón o de la mente, pero Dios va más allá con su palabra. Dios va hasta el espíritu, la parte más interna que Dios ha puesto en nosotros, que no solamente es la que nos da vida, el aliento de vida, sino que además es una parte que Dios ha puesto en nosotros, es la imagen de Dios en nosotros, a la cual se refiere Génesis capítulo 1, versículo 26. La imagen y semejanza de Dios es el espíritu en nosotros, la parte más interna de nosotros. Pero además, quiero decir una cosa, esta imagen ha sido distorsionada por el pecado, por la maldad, está distorsionada. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, se une nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo y entonces nos reactiva y nos da nueva vida. Y entonces este hombre, la causa de la depresión en Moisés fue la incredulidad, el no creer que Dios tiene recursos ilimitados para proveernos y para sustentarnos. Por eso Jesucristo nos invita a confiar y no afanarnos por las cosas de la vida. Mire, un día mi hijo Josué, que tiene 7 años de edad, un amigo, porque no tenemos automóvil ahorita, un amigo nos dio ride, una camioneta hermosa, cómoda, con aire acondicionado en tiempo de calor. Y entonces mi hijo le dijo a este hombre, este amigo, le dijo: yo un día quiero tener una camioneta así y me la voy a comprar cuando yo sea grande. Y entonces este amigo me enseñó una gran lección a mí. Él le dijo a mi hijo: pero ¿para qué comprar lo que Dios te puede regalar? Así que yo le digo a usted las palabras de Jesucristo, que son estas. Mire, Jesucristo dijo: vean las aves del cielo, cómo ellas no trabajan y aún nuestro Padre Celestial las alimenta. Vean los lirios, las flores del campo, que aún Salomón, el hombre más rico sobre la tierra, nunca se vistió con la majestad, con la belleza de una flor del campo que hoy está, en la tarde se seca, mañana desaparece. Así que Jesucristo dice: no te preocupes, el afán no es para los hijos de Dios, la ansiedad no es para los hijos de Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos el día de mañana? No lo sabemos, pero sabemos que Dios nos sustenta. La señal más grande de que Dios te sustenta, a pesar de los periodos de crisis económica que has pasado, ¿sabes cuál es? Que me estás escuchando en este momento, que tienes vida en este momento. Tal vez no tienes todo lo que tú quisieras, tal vez no tienes manjares en la mesa o en el refrigerador, pero tienes la paz de Dios que está a tu disposición. Tal vez no la disfrutas porque no lo sabías, ignorabas que Dios te puede sustentar, y lo más importante, Él sustenta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Quiero seguir adelante porque el tiempo se está viniendo y quiero decirle que entonces estamos en la primera parte de este tema: cómo vencer la depresión. ¿Y qué le parece si vamos a otra canción? Así, amigos, aquí estoy. Otra cuestión de por qué viene la depresión es precisamente por la violencia intrafamiliar. Hay mujeres que son golpeadas, maltratadas, humilladas, abusadas sexualmente, aún por sus propias parejas, por sus propios esposos, que se comportan como animales irracionales. Y entonces la violencia intrafamiliar no solamente produce sufrimiento a la esposa, produce sufrimiento a los hijos. Hay gente que se suicida ante la violencia intrafamiliar. La próxima semana continuaremos cómo vencer la depresión, basado en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Apenas estamos comenzando, estamos en el tiempo de introducción y estamos viendo la galería de los hombres deprimidos en la palabra de Dios.